Muy buenas tardes a todos los que están del otro lado de la pantalla. Muchas gracias por asistir a este nuevo día del ciclo. La cuarentena nos une, nos acerca, y específicamente en aves de la Patagonia Austral y cómo y dónde encontrarlas. Tuvimos ya dos charlas previas. La primera fue el día miércoles. Recuerden que todas las charlas quedan archivadas dentro de la página Calafate Birding. En la zona de videos van a poder encontrar las charlas que ya pasaron. Las estamos también subiendo al YouTube de Calafate Birding, que van a poder observar también esas charlas que han sido muy sustanciosas, muy buenas. La verdad que estamos muy contentos cómo se viene desarrollando. Seguimos agradeciendo la generosidad de cada uno de los participantes, los referentes del ambiente de la observación de aves. Así que bueno, arrancamos el día de hoy. Recordemos, somos Calafate Birding, Alejandro Capelli, Leandro Gagliotti, mi nombre es Mariano Micheluzzi. El día de hoy tenemos a Emanuel Tiberi, observador de aves, un apasionado de las aves, una persona muy metódica. La verdad que es un gusto escucharlo y ver cómo trabaja, ver los registros. El año pasado nos ganó en el concurso de observación de aves, sacando la mayor cantidad de registros en la provincia de Santa Cruz. Este año va a ser complicado, una competencia bastante difícil, porque no nos dejan salir a observar, vamos a tener que observar desde la ventana, pero bueno, apenas arranquemos con esto, trataremos de ponernos a tiro. Así que hoy el ciclo trata de las aves playeras de la costa patagónica y también del Big Day. Big Day es el gran día de observación de aves y Emanuel nos va a contar más acerca de eso. Así que le doy ahora la bienvenida a Alejandro Capelli. Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están todos por ahí del otro lado? Nuevamente en otro ciclo, en otra charla. En este caso con Emanuel Tiberi, que está por ahí en un costadito. Emma, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Bien? va? Bien, muy bien. Hola, No te vayas, Emma, no te vayas todavía. Bueno, con Emanuel tuvimos también la suerte de salir varias veces a pajarear. Muchas veces cuando por algún que otro motivo me voy a veces para Río Gallegos, lo llamo ahí a Emanuel y salimos a dar unas vueltas, nos vamos a Punta Loyola o algún lugar ahí cercano a buscar aves que acá en la zona de Calafate y en la zona de los bosques y de las estepas no tenemos, así que vale buenísima la ayuda siempre también y el conocimiento ahí local. Emma también trabaja como guía, especializado justamente en la observación de aves, también muy buen fotógrafo y registrando, bueno, no solamente las playeras en general, sino también algunas especies puntuales que nos visitan año a año, que vienen desde la otra punta, desde el hemisferio norte, y que si no fuese también por este caso, como decíamos con los otros disertantes, si no fuese por el caso de esta pandemia, Emma estaría trabajando también allá en el hemisferio norte, ¿no, Emma? Sí, 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 bueno, lamentablemente esta cuarentena nos dejó acá en Gallegos, pero lo que no implica es que uno también pueda observar aves desde la ventana o estar haciendo otro tipo de trabajos y bueno, también buscar la forma de llevar esto de la mejor manera posible y por eso también felicitarlos a ustedes tres, que es la verdad que este ciclo de charlas está muy bueno, con muy buena repercusión y también acercar a la gente a las aves y los que están un poco más experimentados, capaz despuntar un poquito el vicio viendo un poquito más de aves, así que también desde mi parte felicitarlos a ustedes tres. Buenísimo. Bueno, Muchísimas muchas gracias. gracias por hacerte el tiempo y bueno, y por preparar algo para contarnos. Eh, no sé si viste algo de las charlas, pero bueno, la gente ya sabe, estuvimos charlando de observación, iniciación en la observación de aves. Ayer tuvimos a Lucky también Bernacchi con las charlas de Antártida, islas del Atlántico Sur, también muy bueno, y tenemos, bueno, más por delante. Y hoy, bueno, nos toca encarar la parte de playeras y algunas migratorias. Y bueno, algo hablaremos también del Big Day, que va a ser bastante particular para mañana. Pero bueno, la idea es, como decías vos, tratar de pajarear un poco desde la ventana o en los lugares donde se puede caminar un poco, como ahora en Calafate,
Podemos recorrer un sector de la bahía en un momento determinado del día, así que se puede sumar algunas especies Sí, en el humedal de Calafate. Habilitado de manera que es una locura para poder observar aves desde ahí. La verdad que eso es una ventaja muy grande para lo que va a ser el Big Day. Pero bueno, después vamos a ir contando, hay un par de actualizaciones igual por esto que es algo nuevo para el Big Day, este confinamiento que tenemos en algunos lados, en otros lados un poquito más liberado, pero bueno, Argentina tiene ahí también sus particularidades. Tal cual. Así que bueno, metámonos ahí de a poco en la charla de hoy. Vamos nomás. Bueno, a mí me toca las aves más chiquitas por ahora. Luis después, cuando entra al bosque, seguramente va a bajar un poquito en lo que es el tamaño. Las que tienen las aves playeras es que son muy, muy difíciles de identificar, son muy parecidas entre sí. No me voy a poner en esta entrada de identificar cada una, porque si no, o los tips de cada una, porque si no se va a hacer muy extenso. Si hay alguna que capaz que lo amerite, ahí después en las preguntas me lo dicen. Pero una de estas preguntas que siempre pasa es qué son las aves playeras. De hecho, teníamos una charla hace un par de días por WhatsApp de una profe que puso a las gaviotas en las aves playeras. Bueno, las playeras y las gaviotas son caradriformes, ¿sí? Una palabra bastante difícil, no vamos a entrar en estos tecnicismos, ¿sí? Pero lo que tienen las aves playeras es que no están siempre en la playa, ¿sí? Si yo les muestro estos ejemplos, ¿sí? El caso del Peruvian Thickney, que está en los Andes, el Ibisville a la derecha, es una playera que está solamente en los ríos del Himalaya, o el chorlito de Vincha, que está en la Puna argentina, ¿sí? Son aves que no las vemos en la playa en sí, pero que sí son aves playeras. Dependiendo de la bibliografía que uno busque, van a ver que es como una subfamilia o 4 subórdenes. Pero para hacerla más sencilla, básicamente son aves de una contextura bastante robusta, bien redondeada, y con las patas medias desproporcionadas a lo que son el cuerpo. Y esto es porque básicamente están adaptadas a medios acuáticos, a vadear el agua. Por eso si uno está en Europa los escucha hablar de waders, ¿sí? Como los que uno usa para pescar. Pero nosotros tenemos la particularidad también de tener aves playeras que están en la estepa no asociadas a cuerpos de agua. Y para mí, bueno, las aves playeras, como dice la imagen, son increíbles, son fantásticas. De hecho, es el grupo de aves que más me gustan. Que después en el medio de la charla les voy a ir contando, tienen ciertas particularidades que las hacen únicas, así como Luqui contaba sobre la Antártida ayer. Un poquito más chicas, obviamente, ¿no? Y si les hablaba de las playeras y de los 4 subórdenes, básicamente involucran este grupo, ¿sí? Papás colosteros reales, arriba a la izquierda, abocetas. Nosotros tenemos en Argentina, tenemos la aboceta andina. Los sandpipers, que básicamente son los playeritos, oyster catchers, que son los ostreros, los jacanás, que nosotros también los tenemos, o canastitas, si son del litoral, y plovers, que son los chorlitos. ¿Sí? Y como habrán visto en la imagen anterior, cada playera tiene como su forma, ¿sí? Más grandes, más chicos, picos más cortos, más robustos, más largos, y esto se debe a que están adaptadas para cada tipo de alimento. Si vamos de izquierda a derecha, tenemos lo que sería el trinador, en este caso, bueno, es el Longbill Curlew, pero es un Numenius, ¿sí? Es un playero trinador que migra por el Pacífico, en Río Gallegos lo podemos ver y en otros lugares de la costa atlántica también. Vean cómo es de pico más largo, de hecho es la playera más grande que tenemos, y obtiene su alimento, lo que serían diferentes estratos si lo comparamos con un chorlito doble collar, que sería el caso de la derecha. ¿Sí? De esa forma, no, si bien compiten entre sí, cada uno está especializado en su tipo de alimento. Y otro dato que tenemos que ver en el momento de identificar, o por lo menos saber, bueno, qué es lo que estoy viendo,
porque a simple vista pueden llegar a parecer muy parecidos, este tipo de pico y de qué es lo que se alimenta nos va a ayudar también a identificar o por lo menos ir separando especies. Si estamos viendo un playerito, supongamos en Bahía Redonda, un rabadilla blanca o un unicolor, ¿sí? Sería el caso de arriba a la izquierda, ven que hacen unos 3 o 4 picotazos para luego levantar la cabeza, ¿sí? Eso es porque las playeras, a excepción de los chorlitos, tienen lo que se llama corpúsculos de Hertz, ¿sí? Que básicamente son sensores de presión, ¿sí? Entonces, de esa forma van encontrando su alimento. Si vemos en la imagen de abajo a la derecha lo que es el caso de los chorlitos, fíjense que incluso el ojo, a comparación de las otras, es mucho más grande. Y eso es porque los chorlitos en realidad cazan por vista, no carecen de ese sensor, digamos, sensor de presión. Entonces, una vez que lo tienen identificado, pegan el picotazo y ya obtienen su alimento. Es muy raro observar una playera, un playerito, tener ese tipo de comportamiento. Sí, en un chorlito, supongamos en el mes de noviembre, que hay un boom, por así decirlo, de las larvas de las moscas o mosquitos eclosionar, uno los va a ver corriendo y cazando directamente en el aire. La verdad es que es muy lindo de verlo y si tienen la oportunidad, la verdad es que se los súper recomiendo. Uh-huh. Y bueno, justo hablábamos de esto, de los desplazamientos de las aves, las migraciones, y se va a seguir hablando a lo largo de todo este ciclo de las charlas, pero lo que tienen las playeras es que son una de las aves con las migraciones más largas. Ayer Luqui justo hablaba del gaviotín ártico, ¿sí? Bueno, es la especie que tiene la migración más larga en el mundo, justamente de polo a polo, pero hay ciertas especies de playeras que lo siguen bastante de cerca. Tenemos una ruta migratoria, la que está en rojo, ¿sí? Que es la ruta migratoria del Atlántico, ¿sí? Que va desde el Ártico hasta lo que es Tierra del Fuego. La de América, digamos, la central de América o Mississippi, ¿sí? También desde lo que es el Ártico hacia Tierra del Fuego. La ruta del Pacífico, y una que hace muy interesante, que ahora la van a ver en verde medio chiquito, es la patagónica. Y si buscan, o depende de qué tipo de bibliografía ven, van a encontrar otra ruta migratoria, una más, es de la Antártida hacia el sur de Argentina. Ayer Luciano justamente hablaba de la paloma antártica, uh-huh. ¿Sí? Que justamente algunos lo consideran el animal terrestre más austral del mundo, algunos lo consideran playera. Entonces se agrega una ruta migratoria más, que con vos, Ale, tenemos una salida pendiente con esa especie. Sí, tal cual. Sí, esa es una de las ventajas que ayer mencionábamos o que en algún momento estuvimos tocando, que depende de la época del año, aves que, por ejemplo, serían muy difíciles de ver si no fuese embarcado, como contaba Luqui ayer, en ciertas épocas del año, sobre todo en invierno, tenemos la suerte de poder ver algunas de estas aves que se acercan a las costas de la Patagonia. Así que no sé si este será el año de hacerlo, pero bueno, en una de esas tenemos la suerte de buscar la paloma antártica ahí por la zona cercana a Gallegos. Sí, ahí agrego dos cosas. Primero, Luciano dice cómo van esos prismáticos, así que me imagino que habrá habido un intercambio comercial por ese lado. Y por otro lado, la pregunta que no la están haciendo es, ¿qué distancia estamos hablando de una migración, la migración más larga? Obviamente uno sí va, pero para que ya sepa la gente cuál es la distancia que involucra, por ejemplo, el gaviotín antártico, o en el caso de alguna otra playera, y por qué la diferencia, por qué hay algunas que migran por el Pacífico y otras que migran por el Atlántico, y por qué esas rutas diferentes. Me imagino que debe haber un tema de las competencias y la disponibilidad de alimento, porque además tienen que parar muchas veces en varios lugares durante su migración para cargar nuevamente combustible. Espero que no lo tomen mal el combustible, pero bueno, para alimentarse nuevamente y continuar volando.
Pero bueno, esa es la pregunta que a mí me surge en este momento. Bueno, sí, no, con Luciano, bueno, yo le compré unos binoculares y la verdad que fue el día y la noche. Bueno, son Swarovski, la verdad es primera línea. La verdad que le vengo sacando el jugo de una forma increíble. Pero después en el tema de lo que son migraciones, generalmente estamos hablando son entre 10.000 y 15.000 kilómetros de ida y otros de vuelta. ¿Sí? Tenemos 30 a 35.000 kilómetros de viaje. De hecho, hay un playero rojizo muy conocido, el Moonbird, el B95, que fue anillado en 1994 en Río Grande por Patricia González y otro grupo de personas que al día de hoy siguen anillando esas aves. Cuando se lo anilló se calculaba que tenía 2 o 3 años, ¿sí? Y hasta el 2015 se lo siguió viendo, y se lo llamó el ave de la luna o Moonbird porque justamente viajó la distancia de la Tierra a la Luna de ida, de vuelta, y estaba comenzando a ir de vuelta. Luciano justamente hablaba de Wisdom ayer, que es el ave, el albatros más viejo, es el ave longeva de ahora hasta la que se tiene registro. El B95 con sus 25 años también estaba marcando tendencia en cuanto a longevidad por su tamaño. Y para responderte la última pregunta, que era esto de las rutas migratorias, hay una cuestión que es el alimento, ¿sí? Y a su vez hay otras barreras naturales que hacen que cada uno tenga sus migraciones. En Estados Unidos tenemos las Rocky Mountains, los Andes, no nos olvidemos que están hasta Colombia, después siguen por debajo de la tierra. Uno está acostumbrado a ver, por ejemplo, el playero unicolor, ¿sí? Tanto acá en Río Gallegos sobre la costa, como ustedes ahí en Bahía Redonda, y es capaz, por así decirlo, muy loco que nosotros los tenemos asociados a la costa, pero una vez que está a la altura del Amazonas, se mete dentro del continente casi hacia el medio y después va siguiendo el río Mississippi. De ahí se va alimentando. ¿Sí? Entonces eso de capaz, como vos decías, lo del combustible es el mayor factor. De hecho, si lo buscan en internet, hay una relación de lo que serían estas migraciones comparadas con un avión, ¿sí? Y en una ave tan chiquita, su combustible es la grasa, y en un avión un vuelo de estos requiere 100.000 litros de combustible. Sí, esos datos son increíbles, ¿no? Porque cuando uno se pone a pensar en un ave pequeña, ¿no? Que tiene que hacer un gasto, un consumo de energía gigantesco, ¿no? Para desplazarse tantas distancias, es increíble pensar que lo pueden hacer, y obviamente para eso, obviamente, están los sitios que son muy importantes y muy relevantes para estas migraciones, justamente, que tienen que ver con estos lugares de parada donde se van alimentando, que por suerte se fueron con el correr de los años identificando y declarando sitios de importancia para estas migraciones. Entonces utilizan esas distintas paradas, escalas técnicas para ir, digamos, cargando combustible, para ir alimentándose, o en algunos casos quizás se pegan tirones largos y pueden llegar hasta duplicar previamente, ¿no? A salir durante todo su momento de alimentación, duplicar o a veces quizás un poco más todavía su masa corporal, ¿no? Sí, de hecho, bueno, si uno no tiene una relación de lo uno que está hablando, las playeras más chicas, como el Calidris minutilla, por ejemplo, pesa solamente 15 gramos. Y puede hacer una migración, o hablemos del playero rojizo, capaz que es más el emblema de lo que uno está asociado, que es del tamaño de una paloma. En 9 días, perdón, voló 8.000 kilómetros sin parar. Nosotros Claro. manejando no lo podemos hacer. Hay un caso muy conocido, lo pueden buscar en internet, que se llama Hope, Esperanza en inglés, que es un playero trinador, al cual habían colocado un transmisor satelital, y en pleno océano en su migración lo agarró un tornado, un huracán, y si uno observa esos datos de velocidad a medida que entró en el huracán, iba volando a 0 kilómetros por hora. Iba dentro del huracán, se mantuvo en su lugar y sobrevivió, y es más, hasta el día de hoy sigue vivo y sigue transmitiendo esa información. Pero como aves relativamente chiquitas soportan todas estas injerencias climáticas y otras amenazas que tienen que pasar a lo largo de tantos kilómetros.
Sí, hablar. Para Mariano, ella, estabas por decir algo. no hay nada. No. No hay límites. Cuestión de Ahora, supervivencia. en el caso puntual del, bueno, no sé si estabas por mencionarlo ahora o venía después ahí en la presentación, de las que tenemos en la Patagonia, ya algunas fuimos nombrando, ¿no? El playero tirador, el playero rojizo, los playeritos también, unicolor, o rabadilla blanca. Dentro de estas playeras, digamos, ¿no? Para vos, ¿cuáles son las más relevantes o las más icónicas o difíciles de ver, de encontrar? Uh-huh. El Ceniciento, excelente. Después, bueno, vamos a hablar un poquito del Ceniciento y después Kini en su charla calculo que hará mucho más hincapié en esta especie. Uh-huh. Lo que tienen las aves playeras es que en su migración un simple viento los puede transportar a cualquier otro lugar. Bueno, de hecho vos has visto Otero Real camino al Chaltén, Julián lo vio en Bahía Redonda, lo cual es relativamente raro. Creo que Luciano y con Santiago vieron playero pectoral en Bahía Redonda hace no mucho. De hecho apareció ahora en San Martín de los Andes una especie nueva para la Argentina que creo que no me acuerdo si era un prión, relacionado a lo que habló Luciano ayer, pero que está relacionado a la corriente de Humboldt. Pero yo creo que por excelencia el más difícil tiene que ser el chorlito ceniciento y bueno, la agachona patagónica y la grande, que después vamos a hablar un poquito más. Porque lo que tienen las otras aves playeras, más que nada para nosotros los locales, si bien puede llegar a ser difícil ver estas aves playeras, digamos las neárticas, que son las que nidifican en el Ártico, para el resto de del mundo son relativamente sencillas. Después vamos a hablar un poquito de un lugar que se llama Delaware, pero allí tienen 35.000 playeros rojizos en un solo lugar. Entonces para ellos no es algo tan difícil desde un punto de vista de observación o turístico, sí de conservación. Para nosotros la agachona, la patagónica, la grande y el chorlito ceniciento es difícil de observarla y desde un punto de vista turístico también y de conservación ni hablar en el caso del chorlito ceniciento. Ahí agregó Carol Maki que era un paíño lo que habían visto. Sí, que con la cuarentena no estamos mordiendo la lengua para no poder ir a ver esos bichos. Sí, pero bueno, es cierto, vamos perdiendo a veces, a mí me pasa por lo menos cuando salgo a observar, uno sale todos los días y está afilado, y después no salís por un tiempo y ahí está oxidado un poco y hay que ir afilando el ojo nuevamente para poder ver las aves y identificarlas mejor. Vamos a ver cómo estamos mañana, no sé, Alex, si se va a aprender también con los 2 metros de distancia, con barbijo y todo. Vamos a ver si podemos hacer una buena observación de aves, deteniéndonos poco y siguiendo toda la reglamentación vigente. Totalmente. Sí, lo vamos a hacer. Bueno, pero aprovechando esto que podemos hablar un poquito del Big Day, me desvío un poquito y algo también relacionado con eBird, es una especie de jueguito, por así decirlo, que está bueno para estos días de cuarentena y encierro para practicar y afilar un poquito el ojo, que viene perfecto, que eso después háganme acordar y lo charlamos un cachito. Bien. Antes que sigas, Emma, ahí Luqui pregunta si hay un número estimado de cenicientos. Estamos hablando del chorlito ceniciento. Es una especie súper interesante para laburarla. Hay muy pocos estudios hechos. Hoy por hoy se maneja un número poblacional de un trabajo que lo hizo Santiago Inverti, Carlos Albriu, Silvia Ferrari y Carmen Leishman de Canadá, que se basa básicamente en 2.000 individuos. Si nos basamos en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ellos elevan un poquito el número, pero dicen que no hay números suficientes. Entonces, hoy por hoy nos manejamos con ese número de 2.000 individuos. Pero no hay un trabajo hoy en día que esté trabajando con la especie en sí, ni siquiera la actualización de estos trabajos
que les comentaba, que creo que fueron del 2006, si no me equivoco. Y el trabajo... yo había visto, perdón, ¿no? Ahí justo estaba diciendo, hasta hace un tiempo atrás, que creo que hace poquito lo hablamos, estuvimos charlando de esto, y el número todavía no lo teníamos bien claro, pero había un informe anterior de hace unos años atrás también, o hasta hace poco tiempo, se hablaba de cerca de 1.500, y bueno, se ve que están levantando un poquito más al orden de los 2.000 y tal vez un poquito más si quieren ser generosos, ¿no? Sí, o sea, el único, por lo menos, paper con sustento científico es este. Fue en el 2004-2006, en ese rango de tiempo, y el anterior a ese fue en el 76. O sea, recién se había descubierto el tobiano, para que se den una idea. Entonces, carece mucho de esta información. De hecho, la única caracterización de los lugares de nidificación es en cuanto al tipo de agua, que usa lagunas alcalinas y con costas rocosas, y no mucho más. Está Ricardo Matus trabajando en Punta Arenas con una pequeña población de cenicientos, que WaderQuest, una ONG dedicada a la conservación de playeras, logró darle 7 transmisores. Desconozco cuál será la situación, pero con eso se sabrá un poquito más la información de la migración del ceniciento, porque se sabe que el estuario del río Gallegos y el Chico es el principal sitio de invernada de esta especie. ¿Sí? Yo hace 2 años atrás, cuando trabajaba en Ambiente Sur, que me tocaba liderar la parte de los monitoreos, tuvimos un censo muy satisfactorio donde superamos el 10% de la población solamente en el estuario, pero nunca, en 7 años laburando con cenicientos acá en el estuario, nunca vi los que anilló Ricardo. Entonces también hay una disyuntiva en cuanto a la migración, es muy poco lo que se conoce en sí de la especie. Emma, te hago una consulta, no sé si vas a pasar ahora o si tenías a mano ahí una imagen del chorlito ceniciento, para algunos que quizás están viéndonos y no lo tienen familiarizado, porque ahí quedamos ahí con una becasina. Una becasina sacada en la disponibilidad. Ojo. Ah, muy bien. ¿Sacada dónde? Perdón que no sé, yo no escuché. ¿Sacada dónde? En Nimes. En la Nimes. De hecho está parada arriba del cartel del área importante para la conservación de las aves. Ah, bien. Está muy bien. Sí, no sé ahora a mí me ha visitado en mi casa, en el jardín de casa tengo un par de becasinas que cada tanto vienen. Así que siempre hay que estar atento a lo que pueda aparecer. Perdón, y extendemos un poquito más la charla sobre esta especie. Se propuso hace muy poco como una nueva especie. Esta es la especie Gallinago paraguinae magellanica, pero hace poquito Ricardo Matus, Santiago Inverti y otra gente que la verdad no conozco la propuso como una nueva especie, así que en breve seguramente se haga el split y pasa a ser becasina magallánica separada de la becasina común. Pero sí, tengo fotos del chorlito ceniciento y podemos hablar un poquito de la identificación. Ah, ok. Bueno. Entonces después lo retomamos de vuelta el chorlito. Dale. Y para lo que son las playeras que yo les decía estaban habituadas a ambientes acuáticos, en Santa Cruz las vamos a encontrar en 3 ambientes diferentes. Lo que es la costa, en este caso es la marisma de acá del estuario del río Gallegos y el Chico, ¿sí? Pero esto aplica para toda la costa, en realidad, de Argentina, ¿sí? Y dependiendo de cada ambiente es donde encontremos X especie de ave playera. En el caso del playero blanco, en este caso no está blanco porque fue sacada en Estados Unidos en plena muda plumaje reproductivo, pero no se asusten porque es realmente blanco. Sí, es súper característico, se ve una bolita, un pompón blanco, y solamente lo van a encontrar sobre la costa con un movimiento que va siguiendo el oleaje. Cuando la ola viene, él se aleja, y cuando la corriente retrae, él la va siguiendo. De hecho, hay un video de Disney que se llama Piper, de un pichoncito de playero blanco, que es increíble de ver porque realmente en la práctica es así, y el director se basó en una bandadita real que él vio en Miami sin conocer de las aves. Hablamos mucho del playero rojizo,
Este es el famoso playero rojizo, ¿sí? Está a punto de migrar, vean lo gordo que está, no tiene cuello, ¿sí? Ese se llama perfil abdominal 4. En el caso de estas playeras neárticas, se divide de 1 a 4 en base a su masa corporal, digamos, cuán gordo puede llegar a estar o no. Este está a punto de irse, ¿sí? Y uno sabe que fue sacada en el hemisferio sur porque está con plumaje no reproductivo. Es gris. Claro, no está rojizo, puntualmente. Claro, es playero rojizo, pero de rojo no tiene nada. Claro. Créanme que después se pone extremadamente rojo. Y es una ave, la verdad es que es bastante, un poquito más grande, sería un cuarto más chico que un ostrero, por así decirlo. Otra de las que vemos, por lo menos acá fácilmente, es la becasa de mar. Hay dos sitios muy importantes de parada en el hemisferio sur de la becasa de mar. Todas estas, nidifican en el Ártico. Entonces, hoy, en este momento, no las estaríamos viendo. De hecho, recién están llegando a Estados Unidos. Es una ave playera de las más grandes que tenemos y se caracteriza justamente porque el pico está hacia arriba. Las vemos fácilmente con números relativamente grandes, más de 100 en Río Gallegos, pero San Sebastián y Curaco de Vélez o Maullín en Chile, a la altura de Chiloé, son los dos sitios principales para verla. De hecho, en San Sebastián las bandadas generalmente andan por los 5.000 individuos. Luis Segura les puede dar mucha más información de esto porque él las cuentas allá y de hecho ha participado en varias campañas de anillado en Río Grande. Sí, ocasionalmente se pueden llegar a ver por acá también, a veces. Se han visto, es verdad. ¿Sí? Porque no nos olvidemos que el grueso de la población migra por el Pacífico. Calafate no está tan lejos. Sopla un poquito de viento del Pacífico y las cruza para este lado. De hecho, yo he llegado a ver escúas volando sobre el lago argentino. Ver gaviotines no es nada raro sobre el lago argentino. Este es un poquito más difícil. De hecho, trae dolores de cabeza. Siempre las preguntas es, ¿cómo diferencio el rabadilla blanca del unicolor? Es difícil, es difícil. Es difícil. Creo que te la hice yo alguna vez esa pregunta. Una vez que uno ya le encuentra la vuelta, se da cuenta que es fácil. Es como en el caso del pato barcino y el pato maicero. Al principio parece difícil y después ya es relativamente fácil. Me voy a tener un cachito solamente para sacar esta duda. Básicamente, ojo, no siempre aplica la regla, hay excepciones. Pero el rabadilla blanca generalmente tiene un plumaje más grisáceo, mientras que el unicolor tiene un plumaje más pardo, más tirando hacia el amarillo. Ese es uno de los datos. El vientre del rabadilla blanca tiene ese moteadito medio marrón que se prolonga en el vientre y se va difuminando. Pero el unicolor se corta abruptamente. No sé si mi mouse se llega a ver, que lo estoy moviendo. Yo diría que es un unicolor, pero bueno. Esto es un rabadilla blanca. Mirá, o sea, no sirvió la explicación. Si ven el mouse, el marrón va apenitas, tiene punteaditos que va siguiendo por el blanco del vientre, y en el unicolor se corta abruptamente acá. Pero si uno lo tiene relativamente cerca, el dato más fácil, y que ese sí no falla, ahí se ve la rabadilla blanca igual. Se ve un poquito la rabadilla blanca. Si la ven en la base del pico, se ve medio amarillento, rosáceo. No sé si se llega a ver. Sí, un poquito. Un poquito. El unicolor no lo tiene. Buscando solamente ese detalle, uno ya lo puede identificar. Y claro, lo difícil en este caso es que si vos lo tenés caminando, o sea, si no la otra sería la de que cuando está en vuelo ver la parte justamente de la rabadilla, ¿no? Previo a la cola, por decirlo de alguna forma, que se ve justamente ahí más blanco. Pero si no los ves volando y los ves los dos juntos, a la distancia encima, como son chiquititos, si no tenés telescopio, se puede tornar a veces complicado la diferenciación.
Sí, por eso siempre está bueno tener cosas para esta identificación, ¿no? O sea, sabemos que es un playerito por la forma del pico, más alargada, ¿sí? Sabemos que se va a alimentar dando 3 o 4 picotazos, no de una. En este caso, está bien, capaz que yo ya estoy tan acostumbrado que lo saco por los colores, pero ustedes en Bahía Redonda van a tener las dos especies y van a ver una playera que capaz se camufla más, ¿sí? Que va a ser un más grisáceo y una más amarillenta, ¿sí? Y ahí ya podemos ir identificándolas de las dos especies. Y después te digo, mirando cómo se va difuminando el marrón del vientre, ya con eso tenemos todos los parámetros para sacarla. Estamos hablando siempre de especies que son las más comunes, porque mezclados en esto puede haber un playero pectoral, como ha pasado especialmente en Bahía Redonda, ¿sí? Y ahí se torna un poquito más divertida la cosa. Por esto decía que las playeras son siempre especies difíciles de diferenciar entre sí, pero las hace divertidas. Tal cual. O dolor de cabeza. Dolor de cabeza para el censo, sobre todo. Depende de qué sea uno. Si uno es muy fanático, como en mi caso, se pone divertido. Claro. Pero sí reconozco que al principio es bastante desalentador, por eso está bueno ir con gente que ya las reconoce y les vaya tirando estos tips, verlos en el campo, y ahí ya después uno se va afilando el ojo y las va sacando. Totalmente. Otra de las especies... Perdón. No, dale. Otra de las especies bastante linda de ver, bastante llamativa igual, también se ve en Calafate, que este es el ostrero austral, endémico de Patagonia Sur, ¿sí? No se ve, digamos, en todos lados. Particularmente a medida que nos vamos acercando al sur, más grandes son las bandadas. Acá es normal, en Río Gallegos, es normal ver 1000 ostreros australes, todos posados, y para colmo mezclados con becasas de mar, playero trinador, playero rojizo, gaviotas capucho café, gaviotines. Es una mezcla bastante linda de ver. Pero tiene una particularidad, si bien es endémico, que nidifica en la estepa patagónica y en invierno se van acercando a la costa para refugiarse un poco de lo que es el clima. Ahora uno dice, yo estoy en la costa y tengo otros ostreros, porque si yo paso la otra diapositiva tengo un ostrero austral y a simple vista se ven más o menos iguales, por así decirlo. Pero el ápice, ese círculo alrededor del ojo, en este caso en el común o pardo, es rojo y en el austral va a ser amarillo. Y carece de un hombro blanco, sí se lo ve en el común. Y otro dato no menor es que generalmente el ostrero común o pardo, ahora les van a cambiar los nombres para sacar el común, está asociado más a restingas y a playas rocosas, mientras que el austral va a estar más asociado al barro. Bien. Tenemos una especie acá más. Es bastante común de ver el austral. Se ve el austral. El común, por ejemplo, yo nunca lo vi acá. Sería muy raro, no sería su ambiente, digamos. Este sí es meramente costera. El austral lo que tiene es como nidifica en la estepa, sí se puede llegar a ver, digamos, ahí en Calafate. Ahí pregunta, ¿no tenés fotos, del playero rabadilla blanca y el unicolor juntos? Bien, tenés una más adelante. Reconozco justo preguntaban si estaban al mismo tiempo para ver esa diferencia. Yo justo tengo una de un unicolor, pero bueno, no quiero transmitir para no afectar nada del sistema. Tampoco somos unos grandes expertos en la transmisión, así que lo tratamos de manejar de la mejor forma posible y que creemos que es esta. Así que, perdón, Emma, por interrumpirte. Sí, nomás. No, o sea, en mi defensa, digamos, no tengo muchas fotos de unicolor porque en la reserva donde yo trabajaba, principalmente hay playero rabadilla blanca, llegamos a ver a 11.000, ¿sí? Entonces uno le puede llegar a sacar este tipo de fotos,
el unicolor llega antes que el rabadilla blanca que la migración, pero a medida que pasa el tiempo se aleja de la costa y va hacia la estepa. Por eso tengo una foto no muy buena, pero que está en la sección del ambiente de estepa, pero no tan buena como esta. Ya voy a tener una foto. Yo tengo dando una que tengo acá justo, de que justo es ahora estoy casi convencido que es un unicolor, que le falta una pierna, una pata. Ahí está, si no, yo lo venía siguiendo el comportamiento y me pareció muy raro. Perdón, lo pueden subir a Calafate Garden y que la gente participe y diga su opinión si es un rabadilla blanca o un unicolor. Y después podemos dar el resultado final. Muy bien, ahí. Dale, ya lo voy haciendo. Próximo desafío. Ahí está. Hacemos un jueguito para despuntar un poco el vicio de identificación. Y ahí nos vamos a otro ostrero. El último ostrero. Tenemos 3 especies. Este es inconfundible, es el ostrero negro porque básicamente es todo negro. Exacto. Y está asociado, bueno, como ven, a ambientes rocosos. De hecho, el nido estaba a un par de metros a la derecha y en restingas. Si uno va al Parque Nacional Monteleón, Maquenque, San Julián, Puerto Deseado, es relativamente sencillo de ver. También los otros ostreros, meramente ambientes costeros, o sea que no lo van a ver ahí en Calafate. Sí, recién acá Sebastián, un colega, un amigo, Sebastián Lescano, decía, ningún ave debería llamarse común, que eso es verdad, se está intentando revertir eso, ¿no? Porque para darle ¿no? Es como que queda como no del todo, no lo florea demasiado que le digan común, digamos, ¿no? Bueno, Aves Argentina terminó el proceso hace un par de semanas atrás, hizo 7 formularios donde involucró a la gente, donde completara una encuesta, de hecho fueron 5 encuestas, donde cada uno podía proponer o elegir qué nombre se habituaba más a la playera. Yo por eso, en el caso de este ostrero, para mí en realidad es ostrero común, pero en muchos sitios lo llaman ostrero pardo y próximamente va a llamarse ostrero pardo, porque si ven el lomo, en realidad es pardo, no es negro como el ostrero austral. O sea, si yo voy a este, es completamente negro. En cambio, el lomo de este es pardo. Exacto. Lo mismo va a pasar con el aguilucho común, el tero común. Eso en breve se tendría que presentar, pero ya está hecha toda la selección de los nuevos nombres. Porque sí, común algunas no tienen nada. Claro. Y esta es nuestra playera más grande. Podemos llegar en realidad en números bastante más bajos, porque esta sí migra por el Pacífico, que es el playero trinador. Antes enfocadas, además de la bolsa, hay de casas de mar y un playero rojito. Y si bien se está cortando un poquito ahí. Se separa un poquito de las becasas cuando uno lo ve alimentándose el pico curvo. ¿Cómo? Que se cortó un poquito lo que estabas hablando del playero trinador de la foto. Sí, ahí ¿se escucha un poquito mejor? Ahí va. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Si se escucha bien, me dan. Bien, perfecto. No, lo que les decía es que si bien el tamaño lo destaca del resto de las playas, principalmente la casa de mar, que es lo que se ve desenfocado, el pico curvo hacia abajo, en vez de curvo hacia arriba, es la principal característica de esta ave. Sí, en números más bajos, porque les repito, migra por el Pacífico. Y bueno, calculo que ustedes esta imagen la reconocerán bastante bien. Para los que no conocen Calafate, bueno, Bahía Nime, Bahía Redonda, lo que es de fondo. ¿Y por qué seleccioné esta imagen? Además de bastante representativa del lugar, es que también
habituadas son lagos, lagunas, bañados, pequeños encharcados, cursos de agua. Uno vacilo común de ver en estos ambientes son los falaropos. En Bahía Redonda, en Nimes, creo que hay registros. De hecho, el año pasado había un falaropo pico grueso, que algunos tuvieron la suerte de ver, yo me lo perdí, a pesar de que fui a los pocos días. Pero lo que van a ver de esta playera es que gira sobre su propio eje. Y uno dice, pero se marea, está loco, ¿realmente qué es lo que le pasa? Y en realidad lo que hace es nada en círculos para generar un vórtice, un vacío, y de esa forma todos los invertebrados del fondo van hacia la superficie y se alimenta de ellos. Luciano ayer hablaba justamente de los yuncos, ¿sí?, que mantenían ese vuelo por debajo del agua, que podían pasar una ola. Las aves playeras no se zambullen. Tienen la habilidad de nadar un poquito, pero no tienen la capacidad esa de zambullirse. Entonces el falaropo encontró esa forma, hace un remolino, entonces su alimento sube y queda a disposición de él. Ahí también a veces, cuando mencionabas recién al falaropo, también se puede llegar a presentar, ¿no?, también una dificultad también, ¿no?, entre el falaropo común y el pico grueso, ¿no? Bueno, el pico grueso tiene una característica que lo hace inconfundible, que es que tiene una mancha ocular en el ojo. Tiene una franja negra en el ojo que el común no lo tiene. Si uno no conoce la relación del pico, ¿no? Si uno no conoce el falaropo común y capaz tiene la suerte de cruzarse un falaropo pico grueso, tiene como una especie de antifaz en el ojo. Esa es la característica que uno puede llegar a descifrar entre una especie y la otra. Y si lo ven, me avisan y voy de vuelta. Sí, yo lo he visto en 2 ocasiones acá en la zona. Una vez cerca de la bahía, en el humedal, y otra vez en la estepa, en la estancia 25 de mayo. Estaba en una laguna más de altura. Y me dejó, inicialmente, la primera vez que lo vi, cuando lo vi por primera vez, me dejó descolocado porque no estaba muy familiarizado y me sonaba raro. Tuve que recurrir a la guía, buscarlo y demás. Así que se puede tornar difícil a veces. Es una especie muy, muy difícil de ver en Argentina. Son muy pocos los registros. Uh-huh. La becasina, capaz si uno va a Nimes, nos acompaña a todos lados. Uno va escuchando el canto constantemente. ¿Sí? Va a estar en esos pastos altos cerca del cuerpo de agua. Y cuando uno lo ve que levanta vuelo, escucha hasta incluso un ruido raro que hace esta ave. Y en realidad no lo hace, no vocaliza, no lo hace, digamos, desde el pico, por así decirlo, sino que abre un poco las plumas y deja pasar el aire. Y de esa forma genera ese ruido tan distintivo de la becasina. Sí, es espectacular eso. Cuando estás acá en la zona del humedal y demás, no sabes de dónde viene el sonido bueno, tenés que mirar para arriba, digamos, ¿no? Para verlos ahí haciendo pleno despliegue. Es más bien más nupcial, ¿no? Se podría decir también. ¿O más relacionado a esa época? Sí, es más relacionado a esa época, porque a medida que va pasando el tiempo lo dejan de hacer. Y bueno, para mí Nimes por excelencia es el mejor lugar para ver esta especie. De hecho, hasta uno lo ve con pichones relativamente cerca. La verdad que es una muy linda especie. Sí. Y el pico es largo, tan distintivo. Sí, muy bonita. Sí, lo podés tener a muy corta distancia para sacar buenas fotos. La verdad que está bueno. Nimes a veces está ahí nomás, al lado de que los chicos de Nimes están ahí dando vueltas también. Al lado de la recepción de Nimes, muy común ver a la becasina, que también es becasina común, pero bueno, se la sacará, ya está por transformar en becasina magallánica. Muy cierto. Otra de las especies, bueno, este es el chorlito doble collar. Hablábamos de estos migradores
patagónicos, ¿sí? Que hacen una migración más corta, ¿sí? Y es otra especie que nidifica en la estepa, y ahora en otoño-invierno nosotros los vemos en grandes concentraciones en el intermareal, en la costa. En el invierno pierde esa corona roja que lo hace tan llamativo, pero nidifica ahí en Bahía Redonda. Es bastante fácil verlos con pichones. De hecho, este es un individuo que tenía, creo que 3 meses de edad, relativamente joven, pero ya tenía los 2 collares ya bien marcaditos, que es el que le da el nombre característico. Y fíjense lo que yo les hablaba antes, qué mucho más grande es el ojo comparado con el resto del cuerpo. Si tal vez vamos un poquito más atrás, busquemos el rabadilla blanca, por ejemplo. Ahí se ve, el ojo del rabadilla blanca es mucho más chico si lo comparamos con el doble collar. Y además es más grande el doble collar, se nota, o sea, acá en la bahía, para aquellos que son de acá de Calafate o que nos vengan a visitar, ojalá, en Bahía Redonda, sobre todo en la primavera, donde tenemos nosotros una estación, el invierno es donde de a poco va bajando el nivel del lago, eso debido a que no hay deshielo, por lo tanto no hay alimentación de agua y baja, el lago argentino tiene un desagüe por el río Santa Cruz y a medida que va aumentando la temperatura va subiendo. Entonces, durante la primavera hay un espacio muy grande, yo diría una intermareal, pero no es la palabra, pero hay unos barros donde hay mucha disponibilidad de alimento y es el momento que se ven muchas playeras y ahí ves de todo, sobre todo acá, como decíamos antes, mucho unicolor. Ahora habría que ver los registros, pero me parece que es mucho unicolor. Hay algo de rabadilla blanca y aparecen el doble collar y también el pecho canela, pero el doble collar generalmente se ven como en etapas, no se ven a todos juntos. Eso es lo bueno que tiene la observación de aves, es que los empezamos una vez que te acostumbras a ir. Si vas una sola vez, vas a ver una foto, pero si vas varias veces, vas a empezar a entender un comportamiento. Entonces, a medida que vamos yendo diferentes años, vamos entendiendo ese comportamiento y sabemos que al principio de la primavera, en septiembre generalmente, ya o a fin de agosto, empezamos a ver los chorlitos doble collar y los pecho canela. De golpe se ve un grupo muy grande de pecho canela y después desaparece el pecho canela, quedan los doble collar algunos y los playeritos generalmente quedan por más tiempo, entrado el verano también. El chorlito ceniciento ya lo vemos durante todo el verano casi. Es la verdad muy interesante cómo va cambiando. Perdón que me meto, pero bueno, para agregar algunos datos de acá, de la zona. Sí, no, es que en realidad es así. Uno ya tiene como un calendario armado, de hecho hasta para la misma observación. Nosotros sabemos que para septiembre ya empezamos a ver playerito unicolor, empezamos a ver rabadilla blanca, y eso nos indica de que las otras especies ya van llegando, y automáticamente cuando los números de rabadilla blanca empiezan a bajar, empiezan a subir los doble collar, y son cosas que uno ya con el tiempo los va adquiriendo y sabe en qué momento del año ir a ver cada cosa. Capaz este caso del doble collar, en el caso de Calafate, es como medio tramposo porque está casi todo el año. Digamos, nidifica ahí en la Bahía Redonda y también se lo ve en invierno. Diferente es el caso del pecho canela, que es este que hablabas recién, que también el pecho canela nidifica en pequeños charquitos, digamos, pequeños cuerpos de agua en la estepa, y en invierno migra hacia la costa. Entonces nosotros, por lo menos en Río Gallegos, sabemos que los vamos a buscar después de marzo. Ahora un poquito con estas grandes sequías se están empezando a ver un poquito más temprano, de hecho empezaron a aparecer a fines de enero, febrero, incluso con el plumaje reproductivo. Este es el plumaje no reproductivo en el invierno, si no tendría un plumaje mucho más llamativo, de hecho es una playera hermosa, que tendría todo el pecho colorado.
Sí, acá en el caso nuestro puntual de esta que estás viendo ahora, el pecho canela es más habitual así como más un fines de invierno, principios de primavera, que lo ves como decía Mariano, en bandadas a veces bastante grandes, y ya después, entrada de la primavera, ya lo perdés, digamos, ¿no? Ya dejas de verlo en la zona. Queda alguno Claro, que otro. después vamos a hablar un poco más, pero para el Virrey es una de las especies a buscar. Si nosotros en Santa Cruz no lo sumamos, difícilmente alguien más en Argentina lo sume. Un dato de color. Claro. Y acá está el famoso chorlito ceniciento. El famoso. Muy buscado por los Social, turistas. muy socialis. Muy socialis, como lo marca su web. Han buscado por los único en su familia, es el único Pluvianellus. Siempre, para la identificación, justo que preguntaban, en realidad siempre se dice que tienen que buscar una paloma, porque realmente parece una paloma chiquitita, y siempre va a tener ese plumaje grisáceo con el vientre blanco, y depende su edad, va a tener o las patas naranjas, medias amarillentas, o rosadas. Y si hay que buscarlos, es en primavera, verano, ¿sí? Que es justamente cuando sale de la costa, que vino a refugiarse, y vuelve a sus lugares de nidificación, que usa lagunas generalmente, no generalmente, sino que son todas lagunas alcalinas y con costas rocosas donde arma el nido, que en realidad es una depresión entre las piedras, donde el huevo pasa por desapercibido, que es una característica que tienen todas las playeras, y el pichón se camufla extremadamente bien. De hecho, Bahía Redonda es un lindo lugar para verlo. Sí, ahí agrego que nos está viendo, no sé, capaz que Ale lo iba a comentar ahora, pero Cristóbal Robinson, tenemos la historia de Cristóbal. Nosotros estábamos haciendo la observación de aves ahí en Nimes y aparecieron y trajeron un pequeño pichón que aparentemente había agarrado un perro y se lo había acercado. La cuestión es que el pichón había sido alejado de la familia, lo trajeron a la Laguna Nimes y era la gran pregunta, ¿pichón de qué? Ahora lo ves de adulto y obviamente es un chorlito ceniciento. Bueno, publicamos las fotos, hubo 200.000 respuestas hasta que alguien dio en el clavo. No voy a decir quién, porque puedo herir susceptibilidades de aquellos grandes observadores de aves, pero bueno, era toda una lotería saber cuál era. Cristóbal se lo llevó a la casa, lo cuidó, creo que fueron 2 meses, armó primero una jaula pequeña y después la fue agrandando, dándole de comer lo que le iba diciendo Ricardo Matus, que fue el que básicamente le fue bajando lineamientos para hacer la cría, y también estuvo Santiago Inverti. Después le mandaron los anillos y lo anilló y finalmente fuimos, lo liberamos un día, que me acuerdo, ese día el viento era impresionante, lo dejamos al pobre chorlito, lo liberamos ahí en Bahía Redonda, pero todo el mérito fue de Cristóbal, que realmente con la pasión que tiene por la observación de aves y sobre todo por la naturaleza, él se tomó ese trabajo y fue increíble, además de una especie que de por sí está amenazada, y tuvimos la oportunidad de ver todo el desarrollo y de Cristóbal de colaborar con la naturaleza. La verdad que fue muy interesante y creo que vos lo has visto nuevamente, tengo fotos he sacado fotos al año siguiente de Matu, le puso al chorlito, y bueno, es interesante, es parte de esta relación que tenemos en la observación de aves en la zona. Sí, incluso cuán importante es el trabajo, digamos, de la gente que le gusta o de los COAS. Cristóbal hizo un laburo tremendo, además de que sobrevivió, para lo que es la conservación, hizo todo un registro fotográfico y un seguimiento del crecimiento de Mati, que la verdad que es información súper valiosa, que se conocía muy poquito. Así que la verdad que desde ese lado lo recontrafelicito por el pedazo de laburo que se hizo. Yo sí lo vi, me acuerdo, estaba guiando un grupo de israelíes que vinieron a Argentina solamente a ver chorlito ceniciento y paloma antártica, porque era gente que lo único que quería hacer era sumar todas las familias de aves del mundo.
Y justamente el chorlito ceniciento, que el primero que encontré era Mati, y le mandé un mensaje a Cristóbal, venite que lo estoy viendo. Que fue diciembre de 2017. Sí, yo creo que no sé si después, se volvió a ver. eso estaba por decir, me parece que después no hemos tenido registros, porque claro, eso nos dio la pauta que al año siguiente, o al año y 2 años, no sé cuánto más, regresó al lugar. Recordemos también, no recordamos, lo mencionamos ahora, que el chorlito ceniciento es endémico, vive solamente acá en Patagonia, y tiene este desplazamiento, estas migraciones, y que a lo sumo puede llegar en invierno hasta la zona del norte de la Patagonia, en la costa, o sur de la provincia de Buenos Aires, y está solamente en esta zona, y como decía Emma recién, es único en su familia. Entonces es muy interesante a nivel ornitológico, y tener justamente esta data en estas migraciones que volvió, o sea, regresó al lugar donde había nacido, y tuvimos un registro durante un par de años, pero después, buscando y buscando, yo no he visto otro anillado acá en la zona. Así que no sabemos qué será de la vida de Mati, de este ejemplar de chorlito ceniciento. Sí, yo de hecho acá en la costa, en el estuario, no lo he visto, tampoco he visto los de Ricardo, porque hablaba de este desconocimiento de la ruta migratoria. Pero sí me había olvidado dar ese detalle, que es endémica de Patagonia Sur, nidifica en Santa Cruz, en el sur de Chile, en el norte de Tierra del Fuego, y nada más. En invierno el grueso de la población se concentra acá en Río Gallegos, pero hay algunos que se desplazan hasta Necochea. De hecho hay un solo registro hasta La Rioja, digamos, pero en invierno es posible ver hasta Necochea como lo más al norte de su migración. Así que esta es nuestra joyita, digamos, junto con el tobiano. Tal cual. Las figuritas difíciles. Las que vienen a buscar. Capaz que nosotros lo tenemos al lado y no es una figurita difícil para nosotros, y tenés el tiempo, que es lo que ocurre en la observación de aves. El que está viviendo en un lugar tiene más oportunidad del que viene a ver. Igual muchas veces viene alguien de afuera con gran conocimiento y además con ese ojo diferente. Uno se acostumbra y a veces toma ya por sentado ciertas aves que después, cuando viene alguien de afuera, dice, no, esa no es la que estás diciendo, es otra. Y ahí cambia la perspectiva, y bueno, eso es lo importante también, cuando uno está observando aves, relacionarse con otros observadores de aves enriquece muchísimo el conocimiento, porque cada uno tiene una cualidad diferente. Hay algunos que escuchan mucho mejor, hay otros que ven mucho mejor, y bueno, hay otros que lo focalizan más en el comportamiento. Entonces, cuando nos combinamos, logramos desarrollar y encontrar nuestras habilidades y mejorar la identificación de las aves. Eso para mí es destacable. Yo quería ahí hacer una mención, ¿no? Porque quizás, como nos están escuchando a veces gente que es de acá de Calafate, o de la zona de Santa Cruz, o de otros COAS, o de otros lugares, ¿no? De la Argentina y demás, o del mundo, en el mejor de los casos. Y este bichito que se está viendo ahí en la pantalla genera cosas increíbles, digamos, ¿no? Muchas veces tenemos la palabra esa, el refrán ahí del chorlito, el cabeza de chorlito. Bueno, acá tenemos un chorlito. Y este chorlito, el chorlito ceniciento, como decíamos, es una especie que vive solamente en esta zona, y que mueve muchísimo. O sea, como decían los chicos, hay gente que viene exclusivamente en un viaje a lo largo de toda Argentina o de Sudamérica y demás, y uno de sus objetivos principales es encontrar esta especie que estamos viendo ahí, de la cual se sabe no muchísimo, relativamente poco, y los valores, los números que se hablaba de población, ¿no? No sabemos bien, pero supongamos cerca de 2.000 individuos, ¿no? Para una especie no es mucho que digamos, ¿no? Es poco. Entonces, la suerte que tenemos en estos sitios de poder avistarlos, como ser Calafate, como ser Gallegos, y algunos sitios de la Patagonia, no es menor, ¿no? Y todo lo que genera esto que es otro capítulo para hablar, y se podría hablar muchísimo, no nos queremos desviar, pero todo lo que genera esto en cuanto a lo que es el turismo de observación de aves, ¿no? Que una persona pueda gastar un dineral en venir a ver a este bichito que tenemos acá, ¿no? Sí, a mí hasta el día de hoy no hay grupo que no haya podido ver el chorlito ceniciento.
Y me gustó mucho esto que dijo Lucky ayer, de que no, las aves se mueven, ellos no tienen límites, no hay fronteras, se las imponemos nosotros, entonces puede ser que aparezca, pueden ser que no, que también lo hace, digamos, le agrega ese gustito de dificultad también para verlo. Y hablábamos de estos número poblacional de 2.000 individuos, que quieras o no, hoy a la fecha está bastante desactualizado, por así decirlo. Con el calentamiento global sabemos que hay un problema hídrico bastante grande y las especies endémicas son muy poco plásticas. Entonces, no sabemos realmente, ¿son 2.000? ¿Hay menos? ¿La están pasando bien? ¿La están pasando mal? Y a partir del 2016, esta especie ahora es monumento, junto con el macatoviano. Entonces le da también Claro. un cierto sustento legal para su conservación, o por lo menos para decir, hey, ojo, no es cualquier animal. Exactamente. Justo hacían esa Sí. aclaración de que era monumento provincial, monumento natural provincial. Lo hacía Nati Renard. Sí, de hecho salió en un programa de política en su año diciendo, miren el tiempo libre, por así decirlo, que tienen para declarar un pajarito monumento provincial cuando hay otras cosas para hacer. Eso es porque no saben. Sí. Eso es porque no saben todo lo que genera ese pajarito, ¿no? Exactamente. Sí, Si es uno para dar viese una... nada más que ese lado, ¿no? No por la parte, nada, si esa gente que hizo ese comentario, me imagino que, nada, debe tener una visión muy acotada de las cosas y puede llegar a ver nada más que lo económico o lo político, y entonces, así todo tiene para dar que hablar el chorlito ceniciento, ¿no? Sí, sí, da para una charla de conservación bastante larga esta especie y otras que va a hablar Kini después, ¿no? Tal cual, tal cual. Muy bien. Otro de las playeras Pitotoy. neárticas que identifican el Ártico, que puede llegar a dar un dolor de cabeza, es el pitotoy grande, o patas amarillas, porque claramente tiene las patas amarillas. Hay varias reglas para identificar esta especie. Hay gente que compara el largo del pico con el largo de la cabeza. Perdonen, yo no me lo sé porque a mí no me funcionó. Compartiendo varias salidas con gente de Manomet, de Estados Unidos, gente que viene creando áreas protegidas para las playeras y trabajando con playeras desde hace años. Me decía que sacan al pitotoy grande porque realiza 3 trinos y el pitotoy chico porque realiza 2 trinos. Yo no lo escuché, la verdad es esa, o no lo pude hacer. Sí me sirve mucho que en la base del pico el pitotoy grande tiene una leve curvatura hacia arriba, que el chico no lo tiene, que es este. No sé si se llega a ver un poquito la diferencia, ¿no? Si uno lo tiene uno al lado del otro, se da cuenta de la diferencia de tamaño, pero son especies que comparten el mismo lugar, nidifican en el mismo lugar. Lo único que los diferencia son estas pequeñas características. Ambos se pueden encontrar en Bahía Redonda, en Nimes y en diversos cuerpos de agua. A medida que uno va hacia el norte o pasa hasta incluso el hemisferio, también los ve en ambientes costeros. De hecho, acá hay una población muy chiquita que era de 70 y pico, ahora bajó a casi 0 de pitotoy que se veía en la costa acá en Río Gallegos. Uh-huh. Capaz el más famoso, el que varios odian, pero no por eso es el más feo, de hecho es hermoso. ¿Sí? Que es el tero común, otra vez. ¿Sí? Y que en realidad siempre es una que evidencia esto de es una playera, pero no está en la playa. Claro. Amplia distribución. Es muy amplia, de hecho está desde América Central, México, directamente hacia Tierra del Fuego, está todo logrado con sus diferentes subespecies, pero está. Y cumple un rol importantísimo, en realidad en general para todas las aves, ¿sí? Que es el centinela, es el buchón del grupo, digamos, que es el que avisa cuando hay algún problema. Así como uno ve en los documentales la suricata en África,
¿sí? El tero cumple ese mismo rol, por eso tiene ese ruido tan particular, además de que es bastante agresivo, tiene espolones y es medio peligroso. El bochinche que mete es por eso, en realidad. Sí, muchas veces, como decías vos, hay gente que no le pasa demasiada atención a un tero, dice, bueno, un tero. Y vos ves un tero bien visto, ¿no? Bien observado con binoculares o si fuese con un telescopio mejor, el patrón, el diseño que tiene, las tonalidades que tiene de acuerdo al ángulo de la luz, ¿no? El plumaje tiene un diseño alucinante, el color del ojo, ¿no? El iris rojo es alucinante también. Un diseño maravilloso tiene el tero. Sí, unos colores lindos. Es otra de las que migran, digamos, esta corriente migratoria patagónica, ¿sí? Que va hacia el norte, Río Negro, y un poquito más hacia el norte de la Argentina. Por eso ahora vamos a ver que ya casi no se los escucha y se juntan grandes grupos para realizar su migración, se juntan en bandadas y recién ahí migran. Entonces, cuando uno empieza a ver que los teros empiezan a congregar, bueno, ojo, ya se están por ir. Tal cual. Y asimismo también, ¿no? En contraposición con eso, cuando de golpe no los escuchás por un tiempo y te olvidaste quizás hasta de la existencia del tero, en esta zona, ¿no? Por lo menos, de golpe un buen día, tarde, noche, sentís el canto ahí, la alarma de un tero y decís, ah, listo, llega la primavera, ya estamos, ¿no? Sí, ese agosto, cuando no los escucha vocalizar mientras vuelan, ahí ya uno, listo, se nos va terminando el invierno, arranca la primavera. Exactamente. Agarrar los binoculares de nuevo. También. Los binoculares hay que agarrarlos siempre, pero bueno, ese es donde está el show. Bueno, producción, ¿cómo vamos ahí con el tiempo, con la... Venimos bien, hay gente, 1:10, así que sigamos nomás, está entretenido. Acá preguntan, ¿cuál es la corriente migratoria de los teros? Vive Agus Buller, perdón si dije mal el nombre, vive en Bariloche. Bueno, es patagónica. Como les decía, migra a lo que es a partir de Río Negro hacia el norte. Lo que sí, bueno, hay dos subespecies, chilensis y fretensis, medios complicados de diferenciar entre sí, salvo que uno los tenga bastante cerca. Pero sí, ya digamos en el invierno, a partir del norte de Chubut, Río Negro, hacia el norte uno ya los empieza a ver. De hecho, sí, hay gente de otros lados, digamos, más al norte de Argentina y nos está escuchando. Esta es otra subespecie a la que tienen allá, ya de por sí por la vocalización es diferente. El nuestro casi que no tiene cresta y el de ellos tiene una cresta evidente, etcétera, etcétera. Sí. Y agrego otra más, Nazarena Pascheta pregunta si el macato viano junto con el ceniciento son de las especies amenazadas o complicadas por el tema de la construcción de las represas en el río Santa Cruz. Qué lindo tema. Qué tema bastante largo. Seguramente vamos a dejar acá, mira, un punto suspensivo. Así también enganchamos a NASA para que se prenda a la charla del... ¿Cuándo es? ¿Lunes o el martes, Mariano? Miércoles, Kenny Roessler, amenazadas y endémicas, o endémicas y amenazadas, que Leandro dice que es el nombre de una banda de rock. Ahí está, ahí vamos a tener tiempo para desarrollar bastante, pero sí, metele tu bocado ahí, Emma, si querés. Bueno, Kenny, por el que no lo sabe, fue uno de los viejos del proyecto macatoviano, junto con Hernán Casañas y Santiago Inverti. De hecho, hoy lidera lo que es el programa Patagonia, ¿sí? Es el que está a cargo de toda la parte científica del proyecto macatoviano. Bueno, yo formo parte, hago los monitoreos, estoy haciendo junto con el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos, que depende del CONICET. Estoy haciendo lo que son monitoreos de aves playeras y aves acuáticas en la cuenca del río Santa Cruz, o sea, desde el lago argentino hasta su desembocadura, justamente para ver si hay alguna afectación de las represas en estas poblaciones. Y la verdad es que hay un cierto desconocimiento en lo que puede llegar a pasar. Kini lo puede ampliar
mucho más, pero sí se sabe que justamente va a haber una modificación sedimentológica del estuario y por ende disponibilidad de estos nutrientes y lo que va a hacer una afectación a la disponibilidad de alimento. El tema es cómo puede llegar a afectar, eso no se sabe. Del Tobiano tampoco no se sabe bien cuál es la ruta migratoria, se sabe el punto A y el punto B, pero falta el medio, entonces capaz se utiliza el río Santa Cruz, capaz no. Pero sí, es muy probable que haya una afectación. De hecho, bueno, sacamos un paper bastante interesante de cómo, digamos, esta barrera de hormigón puede llegar a afectar al tobiano en la reunión argentina de ornitología del año pasado, pero bueno, Kini sabe mucho más en la materia que yo de esto, además que es biólogo, yo no. Y en el Ceniciento, por ahora, de lo único que hemos visto es que inundaría un pequeño sector del río donde hemos identificado chorritos cenicientos, pero que no han tenido, digamos, al día de hoy no es un sitio reproductivo. O sea que en principio no habría una afectación, y en invierno en el estuario del Santa Cruz no hemos encontrado chorrito ceniciento como para decir que sí, pero es un ambiente propicio para que el chorlito ceniciento pase su invierno. El tema es hasta que no se sepa cuál es la afectación a nivel de sedimentología y de disponibilidad de alimentos, eso no lo vamos a saber. Sí, es un tema bastante complejo porque además no... Ahí se cortó un poco, pero seguimos adelante. Le vamos a invitar a Nazarena que participa, que esté atenta para el miércoles y escuchar lo que tiene que decir Kini al respecto. Así continuamos y no se alarga más, todavía nos falta hablar un poquito del Big Day. Dale, vamos a meter un poquito de pata. Y bueno, hablando de unicolor, esto es un unicolor que yo les hablaba que tal vez no es la mejor foto, porque encima justo es en el atardecer, tiene el pico sucio con barro, entonces parece que la parte de abajo se vea media clarita, como yo les decía, así que no, en eso les pido disculpas, no es la mejor foto, pero bueno, fue sacada en una laguna en el medio de la estepa, que era esto lo que les decía, es más propicio ver un playero unicolor en una laguna y un rabadilla blanca en la costa, aunque se pueden ver las dos en ambos ambientes. No me voy a extender porque queda un rato y capaz que se hace medio largo. Y por último, este ambiente tan conocido, ¿sí?, que es la famosa estepa, nuestro pastizal, nuestra sabana, por así decirlo, tiene también sus protagonistas en cuanto a playeras. Esta es una agachona chica, también se suma la agachona de collar, ¿sí?, que uno en un principio diría, che, pero esto de playera no tiene nada. Y de hecho es casi así, salvo a nivel óseo, que tiene ciertas similitudes. Y uno se da cuenta que es una playera cuando vuela. Uno no sabe si es un doble collar o una agachona. Y una agachona más grande también, que es la patagónica. Esta es otra también de las joyitas lindas para llegar a ver. Es una, también como se dice, su nombre agachona, también está en un estrato un poco más alto, más elevada, cerca de la cordillera, en mesetas de altura, y que baja hacia la estepa en invierno, que es cuando la hacen más sencilla de ver, por lo menos para nosotros. Claro. También está la agachona grande, más difícil de ver, con una distribución más amplia, ¿no? A lo largo de todos los Andes, que entraría en esta categoría de las playeras cuando yo empecé a hablar del Himalaya, el chorrito de Vincha. Exacto. Y por último, una de las playeras más lindas que tenemos también de esta corriente migratoria patagónica, el chorro cabezón, bastante grande. En invierno migra hacia la provincia de Buenos Aires y se le ve, es notable la garganta rufa y una mancha ventral negra bien característica de esta especie. Esa es otra de las no tan comunes de encontrar.
no es tan simple, pero bueno, a veces con un poquito de suerte en zonas de estepa, y si es de un poquito de altura en primavera-verano, quizás podemos tener un poquito más de suerte de encontrar el chorlo cabezón. Sí, de hecho, todas las playeras tienen algo en común que se camuflan muy bien. Y es más fácil verlo justamente cuando se mueve ante nuestra presencia. Sí, muy bien. Bueno, y si vieron eso, no se asusten. Era una cuestión que se me había olvidado, hablamos un poquito de conservación, ya que estamos hablando de estas migraciones hacia el hemisferio norte. Los chicos decían que justamente yo debería estar en el hemisferio norte. Bueno, yo formo parte de un proyecto de aves playeras que se llama Delaware Shorebird Project, que justamente tiene lugar ahí. Si hacemos un zoom, prácticamente en este lugar, pero lo que se ve es la bahía de Delaware, compartida por, en realidad, 3 estados: Pensilvania hacia el norte, Delaware hacia el sur y New Jersey hacia el norte. ¿Sí? Y esto se debe a que es uno de los principales sitios de parada, como creo que eras vos, Sales, que lo decías en un principio, para las aves neárticas. Esto se ve que hay una especie, un bichito por así decirlo, que se llama el cangrejo de herradura. Para los que ven Los Simpsons, lo recordarán en un capítulo de que aparece con Milhouse, que justamente van a Delaware. ¿Sí? Y esta especie de cangrejo, el principal sitio de SOBE es lo que se ve marcado en rojo. ¿Y quiénes conforman este proyecto? Justamente lo que sería el Departamento de Recursos Naturales y Control Ambiental de Delaware, el British Trust for Ornithology, que sería el Aves Argentinas de Inglaterra, pero que es la asociación ornitológica más antigua del mundo, la División de Pesca y Vida Silvestre de Delaware, el Museo de Historia Natural, justamente de Delaware, el Servicio Geológico de Estados Unidos. Cuesta de entenderlo, pero cuando uno conoce cómo funcionan los transmisores satelitales y el geoposicionamiento, ahí entiende dónde entra el Servicio Geológico de Estados Unidos y, bueno, obviamente el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, que también tiene cierta participación en financiamientos de proyectos de estas aves playeras, acá en Argentina y en varios otros países que utilizan el playero rojizo. Esto es básicamente cómo se ve un día común y corriente, con una captura, ¿sí? Con esta metodología. Si ven, hay 3 personas que van corriendo rápido, de camisa celeste Mark, Molly con la camisa cuadriculada y yo con un polar azul a la derecha. Esto se debe a que parte de la red generalmente cae en el agua, entonces los más rápidos tienen que ir a levantar la red que está en el agua para que esas aves no se ahoguen. Pero bueno, es una metodología de captura, así como existen las redes nieblas, los walking trap, etc. No les pasa nada a las aves, para que se queden tranquilos, ¿sí? Es ya bastante probado. Y una vez que se capturan, bueno, se les saca justamente todos los que son las medidas morfométricas, se los anilla, como en el caso mío ahí a la derecha con un playero rojizo. Las otras 2 fotos es un playerito enano, Calidris pusilla, y es un proyecto que básicamente se enfoca en el cangrejo de herradura, su desove de huevos y los números poblacionales de las aves playeras, que dependen en un 100% de esos huevos para poder llegar a lo que es el Ártico, a su lugar de nidificación. Entonces, justamente hablamos de qué especies se trabaja en este caso. Bueno, como lo hablaba Calidris pusilla, hay casos en Argentina muy esporádicos, no llega tan al sur. El vuelvepiedra, que es el ave playera con mayor distribución en el mundo, está en todos los continentes excepto Antártica. Playero blanco, playero rojizo, que eran los que hacíamos mención. Playero, el Danling, Calidris alpina, que creo que acá en Argentina se llama vientre blanco, que solamente hay 5 registros en Argentina. Y como les decía, sacamos datos morfométricos. Si ven abajo, el playerito enano pesa 21,2 gramos, nada más. Es extremadamente chiquito y no así es la playera más chica. Calidris minutilla es aún más chico, pesa 5 gramos menos que esa especie. Y no solamente son capturas, ¿sí? Sino también son monitoreos. Lucky, ahí se ven tus binoculares. De hecho, son más monitoreos que capturas.
hoy ya se sabe todas las playas que utiliza el playero rojizo en la bahía de Delaware y se hace un seguimiento muy finito de los números, ya se sabe cuándo migran, cuándo se van, ¿sí? Y como ven, a veces tenemos que utilizar el bote porque hay lugares que solamente se acceden con la embarcación, ¿no? Y este es el famoso cangrejo de herradura, el por qué este grueso de aves playeras paran acá. De hecho, son miles y miles y miles y miles de playeras en un mismo sitio, todas abalanzadas, compitiendo por el alimento, ¿sí? Porque el cangrejo de herradura que está a la izquierda está hace 350 millones de años en la Tierra, por eso les decía que es más antiguo que los dinosaurios. En los días de luna llena, desova, coloca todos esos pequeños huevos que están ahí, ¿sí? Imaginen que cada cangrejo de herradura pone 100.000 huevos y tienen muy poco tiempo para alimentarse de estos huevos, porque una vez que quedan enterrados, medio como que se aglomeran y se arma como una bola y las aves playeras no lo pueden comer. Entonces aprovechan ese ratito para comer algo extremadamente nutritivo. Tengan en cuenta que por lo menos el playero rojizo, cuando llega a las costas de Delaware desde la bahía de San Antonio o el lago do Peixe en Brasil, pesa 90 gramos. ¿Sí? En ese peso, el playero rojizo no tiene grasa en su cuerpo. Recién a partir de los 120 gramos empieza a tener grasa corporal y tiene que llegar a los 180 gramos para poder llegar sano y salvo al Ártico. ¿Sí? Entonces, y para lograr eso, el playero rojizo agranda ciertos órganos, agranda ciertos músculos. De hecho, una vez que ya tiene su peso, se achica el estómago, agranda los músculos pectorales justamente para el vuelo, y de esa forma poder alcanzar esos 180 gramos, una máquina de vuelo espectacular. Por eso yo les decía, cuando se los mostraba la foto, que tiene perfil abdominal 4, ¿sí? Extremadamente gordito, listo para migrar. Y algo que siempre me gusta decir, y que de hecho lo dicen varios, es que las aves nos unen, y especialmente está el ave playera. Siempre se ríen, por lo menos el año pasado, que yo iba migrando con el playero rojizo. Arriba a la izquierda ven al playero rojizo AM, fue anillado por Patricia González, que es una bióloga, la que anilló al B95, que es argentina, está radicada en San Antonio Oeste. ¿Sí? Ella lo anilló en Río Grande en el 2005. Esta es una foto mía del playero rojizo el 1 de abril del 2019. Como ven arriba a la derecha, lo volvimos a ver el 28 y el 29 de mayo en la bahía de Delaware. Lo vimos nosotros, el grupo de trabajo. Y abajo a la derecha es otra vez el mismo individuo, AM, el 6 de marzo del 2020, justo antes de la cuarentena. ¿Sí? La verdad es que es algo que justamente nos muestra cómo nos une y va vinculando lugares tan lejanos, pero a la vez tan cercanos. Me pareció un datito de color lindo para compartir. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, pegamos un salto abrupto. Cambiemos a lo que va a pasar mañana. Yo quería hacerte una breve interrupción a esto que estuvo acá al final con tu trabajo también del playero rojizo y anillando, viajando hasta allá, que también estaría quizás bueno, no te digo muy extenso, pero quizás contarle a la gente tu formación en Río Gallegos y si eso también, o los laburos que has tenido, ya sea con Carlos o la mujer, con Silvia, o en Ambiente Sur, si eso ha tenido relación con estas instituciones por las cuales vos te enganchaste en el proyecto para ir allá a Estados Unidos. Sí, sin duda, a ver, básicamente turismo acá en Gallegos. Nada que ver, de hecho varias veces se han confundido con que soy biólogo y no, estoy demasiado lejos de ser eso. ¿Sí? ¿En qué universidad? Contale a la gente. Acá en la UMPA, en Río Gallegos. La Universidad de la Patagonia Austral. Es así mismo. Bien. O sea, que vean que también abarca diferentes tipos de profesiones y para los que están estudiando turismo, lo que estudiaron turismo, también el abanico que se les abre si uno sigue una misma línea de trabajo. Y con respecto a lo que me preguntabas, esto de Delaware, sí, sin duda, mi trabajo en Ambiente Sur tuvo mucho que ver.
yo trabajé 7 años en ambiente sur, además del Macato Viano, todo lo que era fuera de invierno, justamente con aves playeras. Fui hasta allá, hasta Delaware, a modo de capacitación para un proyecto que íbamos a realizar acá el año pasado. Pero bueno, después yo decidí hacerme a un lado el año pasado de la institución, pero sigo de hecho formando parte de lo que es el proyecto ahí en Estados Unidos. Todos los años, todo mayo, estoy allá colaborando con este tipo de trabajos. Está muy bueno porque de una universidad pública donde te formaste, también con personajes, ¿no?, que están vinculados directamente con la conservación y una institución, digamos, justamente de conservación, y terminó enganchándose con un proyecto también de conservación del otro punto del planeta, prácticamente. Es interesante cómo se vinculan todas las instituciones, ¿no? Sería buenísimo que todo eso fluya cada vez más. Sí, y ojalá que se mantenga y sean más las instituciones y organismos que tengan esta noción digamos, de trabajo, y que no es por el simple mero hecho de, reciben financiación de afuera y por eso reciben dólares y lo usan por la plata, o no me importa el pajarito, porque sí, si empezamos a hablar de extinción, nosotros vamos a seguir con nuestra vida con normalidad, pero como hablaban en las 2 charlas anteriores, son indicadores, ¿sí? Y si el playero rojizo se extingue, nos está dando un mensaje, ¿sí? Estamos cada vez en un ambiente más empobrecido, y que se va a seguir empobreciendo si no cambiamos justamente nuestros hábitos. Buenísimo, tal cual. Bueno, y cerramos entonces un poquito con el tema del Big Day, de la jornada que se presenta mañana, que bueno, que es global. Esto es a nivel mundial, que este año va a tener, o al menos esta versión ahora, la de mayo, después la otra en octubre, ojalá nos agarre mejor, pero esta va a ser especial porque se va a poder pajarear o desde la casa, o desde el patio, o de algún lugar cercano donde se pueda salir a caminar, no más que eso, ¿no? Sí, esto es una movida que arrancó en el 2013, justamente por la Universidad de Cornell, que es quien inventó eBird, básicamente. Pero bueno, es capaz la institución, la universidad por excelencia en lo que es ornitología, y ellos en el 2013 decidieron arrancar esta movida que fue, che, ¿qué pasa si en un día todo el mundo sale a observar aves? A medida que fue avanzando el tiempo, desde el 2013 a la fecha, empezaron a haber críticas, más que nada desde el hemisferio sur, diciendo, pero a nosotros nos agarran temporada baja y a ustedes en temporada alta, esto es injusto. Entonces ahí arrancó a haber otro Big Day en octubre, que es como vos decías, Ale, recién. Claro. Sí, la idea es esta, es registrar la mayor cantidad de especies de aves en lo que es todo un día. Sí, son 24 horas, arranca a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche. ¿Quiénes participan? Todo el mundo. Y bueno, de ven de fondo es un yara austral, fue la portada del gran día del Big Day de octubre del año pasado, una especie nuestra, otra de las especies que siempre se viene a ver. ¿Sí? Y entonces lo que buscamos, o lo que se busca en realidad, es recopilar la información sobre qué especies están en qué lugar, qué especies no están, porque 0 es un número, no nos olvidemos de eso, que también nos da información en tiempo real. ¿Sí? Y también conocemos la distribución y las tendencias de estas aves a lo largo del tiempo, porque ya llevamos 7 años y va a continuar en X cantidad de años. De hecho, hasta que haya observadores de aves, esto va a seguir. Pero tenemos ciertas reglas que hay que cumplir, que de hecho son reglas que aplica hasta para todos los días a la utilización de eBird, que es la plataforma que utiliza Cornell para este Big Day. Uno participa con el simple hecho de subir una lista, nada más que eso. Entonces lo que se pide justamente es ser muy preciso con el lugar, incorporar listados completos, no exceder los 5 kilómetros, ¿sí? Y estimar la cantidad de individuos observados. ¿Por qué buscamos de ser precisos? Porque justamente lo que buscamos es que haya un sesgo relativamente bajo. Supongamos que yo estoy hablando de una especie que está solamente en una meseta de altura, y porque me olvidé o dije, nada, yo me acuerdo, en casa lo hago, y lo mando en otro lugar, en realidad estás dando información errónea, ¿sí? Y eso amplía el sesgo, el margen de error que puede tener.
esos datos, ¿sí? Y después lo que yo les comentaba recién, esto de hacer listas completas, ¿sí? El que no haya una especie también nos está diciendo mucho, y el esfuerzo que yo me tomé para esa salida de observación también es significativo. No podemos comparar números en Buenos Aires, por ejemplo, donde tenemos miles de observadores, a Santa Cruz, ¿sí? Donde con suerte llegamos a unos cientos, pero sí es importante la cantidad de registros en base a la cantidad de listas, ¿sí? Armar un porcentual de abundancia de esa especie. ¿Y por qué los 5 kilómetros? Nosotros en realidad, antes, cuando apenas empezó IBER, estábamos acostumbrados a hacerlas bastante extensas, ¿sí? Después, bueno, dijimos 15 minutos, ahora son 5 kilómetros. Justamente por esta decisión de tener una precisión de los datos, hilar bien finito, disminuir el sesgo, pero también en otros lugares que acá, digamos, en Patagonia no pasa, es que pueden haber varios ambientes en estos 5 kilómetros. Entonces, a medida que cambia un ambiente, yo tengo que hacer una lista aparte. Si estamos en las yungas, hay especies que están asociadas a ciertos metros sobre el nivel del mar que no están más abajo, por así decirlo. Y por último, lo que buscamos de por qué dar un número exacto, ¿sí? Necesitamos conocer la abundancia de estas especies. Imagínense ayer cuando Luciano mostraba la colonia más grande de pingüino rey ahí en Georgia. IBER lo que te permite es poner X en vez de poner un número, que solo marca presencia. Entonces, en Georgia hay pingüinos rey, punto. Pero no es lo mismo decir hay 200.000 pingüinos rey. Eso te va a permitir hacer todo un seguimiento a largo plazo, ¿sí? De la población de la especie en ese sitio o a la escala que uno quiera trabajar, y por eso es importante también poderlo seguir a lo largo del tiempo. Y si bien esta era mi idea de terminar la charla, por esta cuarentena, digamos, se tomaron ciertas decisiones, y para los COAs la verdad es que es bastante duro. No se van a permitir listas compartidas este Big Day de mañana. Porque justamente nosotros en Argentina estamos en cuarentena, donde en algunos sitios solamente permiten salidas recreativas de 1 hora, y en ciertos lugares, como es en el caso de Calafate, ¿sí? Entonces, por lo menos se tomó la decisión, ¿sí? De que las listas para este Big Day sean individuales, que no es algo menor para el que está acostumbrado a todos los Big Days anteriores. A varios le acabo de pinchar el globo. Sí, igual hago la aclaración de eso de las listas compartidas, que es interesante. Hay alguno que debe conocer cómo funciona la plataforma, pero la idea es que si estamos saliendo un grupo y todos subimos nuestras listas, eso haría a que supuestamente la plataforma va a sumar todos esos registros y sería una gran cantidad de aves. En cambio, cuando uno comparte, solamente sube uno y la comparte al resto, todos vamos a tener dentro de nuestra base de datos, dentro de nuestra el submit que hacemos, el envío que hacemos, las aves, pero el número es el número real, es el número que vimos todos, ¿no? Y ya no hay superposiciones. Por eso está bueno el hecho de compartir. En este caso, bueno, mañana no va a estar disponible, pero en el futuro, cuando ya dejemos la pandemia, mismo cuando salen sin necesidad de ser el Big Day, salen en grupo, que uno se encargue de subir todos los registros y de ahí que comparta el resto los registros de acuerdo a como sea, ¿no? Hay diferentes niveles de competencia. Hay algunos que somos más competitivos que otros, entonces siempre está ese hecho de decir, bueno, si le mando las aves que no vio, porque capaz que no estuvo en esa salida, en ese lugar, pero sí estuvo en el día de la observación de aves. Pero bueno, es muy interesante. La verdad que yo soy bastante de chequear de lo que sería el Twitch en inglés, a pesar de que me gusta también ver los comportamientos, pero me gusta llenar las listas y tener el álbum de figuritas completos. Ahí voy a agregar una pregunta que hizo Sebastián Alvarado, amigo de la casa, que pregunta si todavía sigue vigente la prohibición, que es una prohibición de la provincia de Santa Cruz, de la creación de áreas protegidas. Creo que era por 2 años, si mal no recuerdo, pero bueno, hay una
ley que todos los que estamos en conservación, vamos a decir nosotros, no directamente, pero indirectamente estamos en contra de que no se pueda crear nuevas áreas protegidas, pero bueno, yo no sé cómo está la actualización con respecto a esa ley, no creo que haya modificado nada, pero bueno, te pregunto y seguramente después Sebastián lo hará extenso hacia Kini. Sí, bueno, con Seba salimos a pajarear durante años. Esa ley que salió, la verdad es que fue un atropellamiento, no se avisó a nadie, se juntaron solamente para sacar esa ley y otra más. Hoy por hoy no se prohibieron la creación de áreas protegidas en Santa Cruz por un plazo de 12 meses, prorrogable a 12 meses más. O sea que el 28 de noviembre nos vamos a enterar si van a ser 12 meses más o no. Pero sí, la verdad es que es una barbaridad y establece un precedente bastante feo y preocupante. Lo importante es también hacerse notar a veces, ¿no? Empezar a estar en contra de este tipo de medidas que van totalmente en contra de la naturaleza. Pero bueno, todavía el ser humano no encuentra ese equilibrio tan necesario para la subsistencia que en estos tiempos nos lo muestran. Muestran que que hay que vivir con la naturaleza, la tenemos que cuidar porque es el lugar donde debemos vivir. Ahí Andy Stiep dice que no entendí lo del Big Day. Básicamente, Andy, yo te lo aclaro, vos, si tenés tu usuario de eBird, agarrás, registrás todas las especies como Andy y no lo vamos a hacer como COA, o si hacemos como COA quedará el registro que haga o Alejandro, que haga yo, pero no hay listas compartidas, que hacíamos antes compartíamos las listas, que es una de las posibilidades de Big Day. Acá será un Big Day individual, cada uno ve lo que puede, lo que sí no quita que lo había hablado por un messenger que me mandó, que después compartamos, tal vez demos el espacio con los que estén interesados a través del COA, de hacer un Zoom y mostrar las imágenes, mostrar lo que hayamos visto, que puede ser, no sé, acá van cambiando las ideas, todo. La verdad que tenemos que ser una buena comunidad y todos juntos colaborar con ideas. ¿Cómo surgió la de las charlas virtuales? Sí, bueno, de hecho, Calafate está creciendo tanto que hasta depende de dónde vivan, hasta pueden llegar a ver diferentes aves. Si uno está cerca creo que es el Banco Santa Cruz, en Los Pinos puede llegar a ver esparvero y no es el mismo el que capaz está un poquito más arriba y le baja un caburé, al que está cerca de Bahía Redonda. Y sí, si bien uno no los puede llegar a compartir como COA, en realidad lo está haciendo como COA, metido en una circunstancia que nos excede a todos y que también es nuevo para todos. Bueno, vamos a ir cerrando el día de hoy. Mil gracias, Emma. La verdad que fue muy informativo e ilustrativo toda esta información. La gente está recontra agradecida. Después vas a poder entrar. Recuerden que queda grabado queda archivado todas las charlas. También las estamos subiendo a YouTube. De esa forma lo vamos a tener por un largo tiempo para que lo puedan revisar, puedan ir actualizando toda la información. Y bueno, recuerden que es un puntapié, ojalá que vayan nueva información y el COA va a estar vigente para una próxima salida cuando nos recuperemos de la pandemia y para estar más unidos que nunca. Agradezco a Alejandro, muchísimas gracias, Emma. Lo dejo a ustedes despedirse, los voy a poner a todos para que se vean mejor. Ahí se ve mejor. Emma, te quería hacer una pregunta final, ¿no? Más allá de agradecerte la charla de exposición que estuvo buenísima, como siempre, con un montón de datos, estuvo genial, gracias por el tiempo, obviamente, y por iluminarnos a todos, como todos estos chicos que nos están compartiendo tanta información estos últimos días, pero me quedé con una duda. Si no fuiste ahora para Estados Unidos, significa que tu telescopio quedó allá entonces todavía. ¿No te lo mandaron? Lo tengo, lo busco. No, está bien. O sea que lograste que te lo mandaran. Logré que me lo... Las fotos de la M del taller Regis era con ese telescopio. Zafé de casualidad, si no estaba caminando por las paredes. Está bien. Bueno, muchas gracias, Emma.
Hasta la próxima. Gracias a ustedes y déjenme darle un saludito a Analía y a los chicos que están allá en la estación biológica del programa Patagonia que están pasando la cuarentena allá. Y bueno, agradecerles a ustedes por esta idea increíble y también a quien vio la charla por permitirme, aunque sea, hacer un poquito más llevadero este día y aprender un poquito más. Gracias a vos. Muchísimas Gracias a gracias. todos los que estaban ahí. Quédense un segundo. Chau, chau. Chau, chau.